Si has llegado hasta aquí es porque has visto el título del vídeo y eso no es ningún secreto. Así que seguramente te estás planteando o bien conocer este coche o bien entrar en tu lista de posibles candidatos de compra de coche sub premium eléctrico. Este es el nuevo Ceres 5. Tiene un precio de partida de 63.000 euros, que es esta unidad que tenemos aquí de 300 caballos, y tenemos una más equipada, además con tracción 4x4, un poco más cara, que lo iremos desvelando en el vídeo de hoy. Además, este coche viene a ser, frente a sus rivales, un precio muy alto, pero que Ceres apuesta por una buena calidad y una buena rodadura en la conducción. ¿Será esto cierto? Vamos a descubrir tanto las luces como las sombras del nuevo Ceres 5. ¡Bienvenidos! Bueno, comenzamos con este Ceres 5, repaso exterior. Ya aquí podremos ver el frontal con unas ópticas muy llamativas que, bueno, sinceramente es que rompe el esquema de la mayoría de coches que hay en el mercado, sobre todo por esta firma lumínica, que si podéis apreciar, baja por todo el paragolpes con una pequeña curva, y también en la parte de la óptica superior, todo en LED. La verdad es que tiene un diseño muy atractivo y gira cabezas por donde pasas. Como vemos, paragolpes muy sellado, cámara frontal justo encima de la matrícula y toda esta parte de abajo con esta entrada de aire que es totalmente dinámica, ¿vale? Abre y cierra según la refrigeración que necesita la batería. Vemos un capó bastante limpio con unas aristas muy suaves. Sí hace un poco más de arista en esta zona lateral para llegar a la aleta, una aleta que, como veis, también tiene marcados los pasos de rueda, pero no hay ese carácter tan marcado de sub aventurero con los plásticos negros. Los plásticos negros los vemos muy marcados en las partes bajas, que le veo bastante bien, e incluso rematan con un detalle en plata para darle un toque mucho más elegante a este diseño. Por supuesto, no puede faltar estas llantas que tienen este acabado aerodinámico para mejorar todo esto que necesitan los coches eléctricos, y bueno, para muchos les resulta un poco extraño, pero bueno, es lo que hay en estas gamas de coches eléctricos. Tiene un tamaño de 20 pulgadas y unas gomas 255-45 de perfil en la rueda delantera, y vamos a ver en la rueda trasera tenemos la misma llanta con la misma medida, tanto 20 como también el mismo tamaño de goma, así que no tenemos ninguna dimensión diferente en el eje que estemos. Vemos también estos retrovisores con la luz intermitente ahí integrada, las cámaras también justo debajo, todo con este acabado negro brillo, toda esta zona de las ventanas con el cromo que nos da también una terminación elegante, y bueno, aquí la marca nos da este diseño muy marcado, muy coupé a toda esta línea. La verdad es que tiene un diseño muy bonito. Vemos la línea marcada desde la aleta que va por la parte alta de las puertas y se difumina justo aquí, y la zona del pilar C prácticamente tiene una arista un toque marcada justo aquí, si la vemos, que es la que va a confluir en la zona de la saga. Vemos un techo panorámico que va por todo el techo, ahora lo veremos en la parte interior, y un detalle que vemos que las manetas van enrasadas, ahora está en formato abierto para que podamos acceder al coche. Ahí podemos ver la cerradura, y al cerrar el coche tenemos aquí el mando, veis el mando Ceres, bastante bonito, y al cerrar se nos pliegan los espejos y además se cierra la maneta. Vamos a ver aquí otro vistazo para que veáis así como abren.
¿vale? Sí es verdad que al menos en esta unidad he detectado algún ruido tanto en el interior como en el exterior de estos sistemas, que hay como unas gomas y bueno, no es tan fino como en otros modelos de otras marcas, que la verdad es que no hace ningún tipo de ruido, pero aquí sí he notado un pequeño ruido. Puede ser de esta unidad, vamos, no es nada grave, me ha funcionado siempre muy bien, pero que sepáis que bueno, que se siente prácticamente el mecanismo al ejecutar todo esto. Vamos a dejar la llave dentro para que no se cierre. Y bueno, cristales oscurecidos y llegamos a la Saga, una Saga donde el diseño realmente no tiene nada que ver con sus competidores, y lo digo en el aspecto de que, vamos, tienes un diseño muy bonito. Para mí particularmente me parece que está muy acertado. Los pilotos traseros van todo integrado tanto para el portón, tiene una firma lumínica también muy bonita, muy atractiva, que aquí os dejaré unas imágenes, y que bueno, el coche la verdad es que tiene un muy buen detalle de iluminación, tanto delantero como trasero. Y aquí vemos este alerón, un alerón que baja con estos pequeños resguardos en los laterales que van unidos en esta zona negra, que además alberga todo lo que es la tercera luz de freno en la parte central. Vemos que bueno, tiene su ligera función de aerodinámica, pero bueno, le da un toque bastante chulo a esta trasera. Una trasera que, como vemos aquí el paragolpes con esta zona en negro mate, un difusor bastante sencillo, no llevamos salidas de escape porque es un coche eléctrico, y aquí vemos la marca Ceres y el modelo Ceres 5 EV, ¿vale? Así que bueno, tenemos un coche muy bonito, muy atractivo. Este color sinceramente le veo bonito, muy elegante, y bueno, entre la gama de colores no sé yo por cuál me iría, pero bueno, aquí os dejaré estas gamas de colores disponibles para el Ceres 5 y dejarme en los comentarios con cuál os quedaríais y qué opináis sobre este diseño. ¿Os gusta el Ceres 5? Dejádmelo en los comentarios. Vámonos al interior. Bueno, empezamos a revisar el interior. Comenzamos por el maletero. Maletero que pulsamos desde el mando. Ya lo tenemos abierto. Como veis, portón eléctrico, no es tan rápido como en otros modelos. Y bueno, aquí encontramos este maletero, un maletero que ubica 367 litros, tiene unas buenas formas, y que bueno, según lo que estés buscando, quizás los competidores tengan un poco más de espacio para el maletero. Vemos también el equipo de audio que integra, vemos allí luz LED en ambos laterales, una moqueta bastante buena, aquí abajo también, aquí bueno, nos indica que tenemos la zona también de cargas de batería, y bueno, hay un conector 12 voltios si queremos conectar alguna cosilla aquí en el maletero. La verdad es que bueno, las formas son buenas, tenemos aquí protección en el umbral de la boca de carga y una altura bastante buena, que con respecto a otros sub, la verdad es que está bastante bien. Me llega prácticamente a un poco más arriba de las rodillas, con lo cual tenemos buen acceso. Pero bueno, todo esto, aquí podéis ver que llevamos el cable de carga que hemos estado haciendo pruebas, y bueno, lo tiramos allí, y bueno, nos molesta si queremos tener el maletero limpio y organizado, pero eso no hay ningún problema. Aquí pulsamos para cerrar el maletero. Ahí podéis ver un poco la velocidad y cómo cierra. El ajuste es rápido, pero la velocidad de cerrar es un poco más lento. Aquí, bueno, abrimos el capó, damos otro toque. Y me diréis, ¿el capó? Bueno, vamos a ver el motor. Pues no. Como de costumbre, tenemos un maletero aprovechando todo el espacio de esta zona central. Y aquí, bueno, tenemos el estuche del cable que veis ahí atrás. Lo tendremos que poner aquí, pero como veis tenemos un maletero muy aprovechado.
Además está también enmoquetado, que en otras marcas le ponen una goma, quizás también para poder incluso tener una boca de desagüe y hacer uso más intensivo de ese maletero para llevar cosas sucias, por ejemplo, y poder darle con una manguera y tener todo más limpio. Aquí vemos todas las zonas para echar los líquidos, en este caso el limpiaparabrisas. A ver si tenemos algo más. Bueno, un poco más. Hay una hoja que hemos estado en un temporal de verano, ahora de lluvia, y así que nos ha dado una tregua en el día de hoy para poder hacer esta grabación. Así que bueno, tenemos 67 litros de fraletero, aquí un maletero frontal. Vemos que está todo bien trabajado, bien cubierto, y cerramos el capó. Además de acceder desde el mando o desde la parte interior, tenemos un botón. ¿Cómo podemos acceder a este portón del maletero trasero? ¿Dónde estará el botón? Generalmente lo pueden poner aquí, justo aquí, o incluso aquí en esta zona baja del paragolpes, pero no, en este coche lo tenemos aquí. Pulsamos y se nos abre, lo volvemos a dar y cierra. Está bien, ¿eh? Buen detalle. Bueno, vamos a ver el acceso de las plazas traseras. Aquí podemos ver el hueco que tenemos. La puerta no abre 90 grados, como veis, pero la entrada es suficiente. Y bueno, vamos a ver esta puerta, que la verdad es que una puerta trasera increíble. Los acabados mullidos. Aquí esta inserción símil madera, al igual que aquí. Aquí sí tiene un tacto un poco menos brillante. Aquí sí es más liso, aquí es un poco más áspero y da una sensación un poco más real de la madera, pero bueno, sigue siendo imitación. Aquí tenemos todo esto cubierto, incluso aquí moqueta en esta zona. Esto es plástico pero con un buen tacto. Aquí tenemos plástico mullido, ojo, ojo, ojo. Plástico mullido en esta zona, todo moquetado, y además iluminación LED para esta zona en las plazas traseras. Ojito, altavoces Ceres aquí integrados, un buen equipo de audio. Vemos aquí el umbral también señalizado con Ceres. Y bueno, echar un vistazo a esta banqueta trasera en cuero. Aquí vemos también los respaldos, también más madera. Los bolsillos, la verdad es que está bastante bien. Y bueno, los anclajes Isofix los tenemos aquí con una cremallera, que ahora tendremos que abrir la cremallera y hacer uso de los anclajes Isofix. Echamos también un vistazo al techo gigante, va hasta esta parte de atrás. Así que nada, vamos a entrar. Y bueno, aquí estoy. Ya vamos a cerrar nuevamente la puerta. Buen ajuste, no se siente chapa. La verdad es que cada vez me sorprende más este coche. Y también es de destacar que no vemos nada de chapa en ninguna zona de la puerta. Cuando ya tenemos todo cerrado, estamos todo con plásticos negros, aquí con buen acabado, pero todo bien rematado. Aquí más claro en la zona superior. La sensación de calidad es muy buena. En cuanto a espacio, pues bueno, la banqueta me resulta durilla, no es mullida del todo, es bastante dura, no sujeta para nada, tampoco tiene un corte deportivo, de eso lo hablaremos. Y bueno, en cuanto al techo, como veis, más de 4 dedos de separación. Aquí puedo extender un poco las piernas bajo el asiento, no está nada mal. Y para las rodillas tengo 4 dedos de separación y tengo mi banqueta en posición ideal de conducción. Aquí vemos la consola central, donde bueno, solo podremos regular la dirección del clima y cerrar en un lado o en el otro. Esto es manual. En la parte delantera es digital, ahora lo hablaremos. Y tenemos 2 puertos USB en la parte baja para conectividad, 2 bolsillos, 2 redecillas en los respaldos. Y aquí, bueno, tenemos nuestro reposabrazos bastante equipado. Aquí, bueno, negro brillo, algo que con el tiempo seguramente
estará un poco menos cuidado. Y aquí, bueno, incluso una guanterilla, todo gamusado. La verdad es que es un acabado muy top en este Series 5. Todos estos detalles. Esto, eso sí, seguro va a ser más incómodo para la plaza central. Y bueno, sorpresa, ninguna sorpresa. La parte de la espalda es más incómoda, es muy duro, es un reposabrazos muy durillo, así que eso hace que sea más incómodo de llevar aquí dentro. Y bueno, en este caso puedo juntar las piernas, como veis. Tengo aquí ligeramente 2 dedos de separación, aquí un poco más, 3 dedos, depende cómo ajustemos los asientos, pero 3 adultos pueden viajar con buena comodidad aquí. En cuanto a anchura, pues bueno, no vamos en una limusina, pero sí que está bien apañado esta zona trasera. Me gusta. Tenemos iluminación en ambos laterales en LED, ¿vale? Y nada, vamos a echar un vistacillo de la vista que tenemos desde aquí atrás del salpicadero. Salpicadero muy bonito, muy elegante, con mucho detalle y mucha tecnología. Pero eso lo hablaremos ahora que nos pasamos adelante. Plazas delanteras. Y bueno, este coche automáticamente se enciende, tiene sensores en el habitáculo, detecta la llave o detecta que ya nos sentamos y ya se nos pone en marcha este coche. La verdad es que la primera, voy a ser muy honesto, la primera sensación en cuanto entré al coche fue de ojo, que tiene muy buena calidad general, ojo, pero sinceramente, al ser una marca nueva y de China, quería comprobar si esto era un espejismo. ¿Un espejismo en qué sentido? En que fuese buenos acabados, pero que hubiese mal ajuste, hubiesen grillos, hubiesen detalles muy excesivos como para aparentar algo que no es. Pero nada, señores. Sinceramente, a día de hoy me parece un coche que tiene muchas luces, también tiene sombras como todo coche, pero sinceramente hay que destacar este interior. Un interior que no tiene nada que envidiar a modelos de la competencia y premium. La verdad es que, os lo digo, compite directamente con modelos de marcas alemanas, de los 4 aros, por ejemplo, y que yo sinceramente en muchas cosas tampoco le veo que sea un coche que pierda frente a él, para nada. Tengo un modelo totalmente diferente y con una calidad increíble. Ya iremos hablando de más cosillas. Tenemos las mismas calidades en las puertas delanteras, todo con madera, símil madera, pero con buen detalle. Si es verdad que vemos algunas elevalunas y algunos detalles, alguna botonería que me recuerda a algún modelo también alemán que deriva, por ejemplo, de Mercedes, me recuerda mucho, tiene un gran parecido, por no decir que son los mismos, pero bueno, son frutos de colaboraciones o lo que sea. A lo mejor no tiene nada que ver, pero sí que se parecen bastante. Todo con buen detalle, no vemos chapa en nada, todo con esta tonalidad clara en la parte superior. Y este salpicadero que va en este formato bastante horizontal. Tenemos todos los aireadores en esta ubicación y estos aireadores en esta parte baja. Hay que mencionar que todo esto no vemos ningún tipo de ajuste manual, todo lo tenemos que hacer por la pantalla, algo que hablaremos ahora. Volante con buen tacto, voy a dejar un momento la cámara. Tenemos un volante con buen tacto, buena dimensión, achatado en esta zona, aquí con el nombre Ceres, y la botonería. Una botonería que es así mate, pero sí es verdad que aún así se marca con algunos dedos, el polvo se marca bastante, es curioso, ¿no? Pero no es un defecto, es algo que, bueno, te puede pasar sin ningún problema. Tenemos botonería incluso para activar la cámara 360, tenemos también para ir cambiando las funcionalidades que vemos aquí en el cuadro de instrumentos. En este botón podremos elegir e ir cambiando fuerzas G, multimedia, la presión de los neumáticos y ya estaría. Aquí, bueno, podemos también cambiar la parte de energía, la batería. Ahí tenemos un poco el diagrama de potencia, el potenciómetro y
el ordenador de a bordo que tenemos ahí. Vemos esta última ruta que hemos hecho, 137 kilómetros, y el rango que tenemos también allí estipulado. Este botón que está aquí lo podremos configurar desde la pantalla para tener un acceso rápido. Ahora os explico. Aquí tenemos tema de teléfono, multimedia, subir y bajar volumen, play, ¿vale? Aquí activamos la cámara 360, una cámara 360 con buena vista. Aquí presionamos, tenemos vista trasera, rueda delantera, vista lateral y modo 3D, que nos permite también incluso girar el coche. La verdad es que bueno, la calidad no es la mejor del mercado, pero está muy bien. Además, el formato y el tamaño de la pantalla es muy buena. Vamos, ya que estamos aquí, vamos a hablar del sistema multimedia, que ojito, me parece increíble este sistema, pero increíble, de verdad. Vemos este formato, que podremos también cambiar este escritorio. Vemos aquí arriba accesos rápidos, como en el caso de un móvil, que tenemos accesos rápidos. Podremos tener aquí modos de conducción, deportivo o el personalizado. Ahora hablaremos de ello. Bloqueo de vehículos, cerramos el coche, abrimos, bloqueo de seguridad para los niños, el maletero, puerto de carga, luz larga, apagado del vehículo. Sí. Como veis, podemos apagar el vehículo desde esta zona. Si volvemos a pisar el freno, ya se nos enciende nuevamente. Y muy bien. Optimización del coche, crucero por carril. Digamos que tenemos este acceso rápido de la información más rápida, valga la redundancia, del coche. Pero como veis, también podemos configurar qué queremos que salga. Tenemos, por ejemplo, estos huecos disponibles. Vamos a colocar, por ejemplo, luz de bienvenida, espejo, alarma, freno de emergencia, alerta de voz. Vale, son los que tenemos. Control de túnel, por ejemplo. Vamos, espejo, plegar los espejos. Tenemos ahí, y vamos a colocar modo alarma de colisión, luz ambiental. Vamos a poner, vale. Claro, porque es un widget más grande, tendría que ser uno pequeñito, pero bueno, como veis, y es fluido, es muy fluido. Miren, vamos a cerrar, ya cierran los espejos, pero es muy fluido cómo va tanto el sistema como el coche en sí obedeciendo. Pues aquí entramos en otro menú del coche, donde tenemos inicialmente el control del vehículo, también con todos estos apartados. El volante, lo que os he dicho, que es este acceso rápido desde el mando, aquí. Configuramos bien sea silenciar, cambiar fuente de audio, tomar foto o grabación de emergencia, ya que tenemos aquí cámara dashcam integrada con una SD en esta zona y nos permite hacer también grabaciones. Tenemos la parte de energía, lo que llevamos de batería ahora mismo, la carga programada, lo que queramos llevar, el conducir, que son los modos de conducción, cómodo, deportivo, conducción personalizada, modo dirección, lo podemos llevar también independiente, y activar estas opciones para mejorar la tracción en caso de resbaladizo, modo remolque y modo de energía predeterminado. Tenemos iluminación configurada en tono azul, por ejemplo, lo podemos cambiar. Como veis, tenemos todo esto en luz por debajo del salpicadero, las puertas, las zonas bajas como os he indicado antes. La verdad es que es una pasada. Asistencias a la conducción, aquí vemos todo lo que podemos activar y desactivar. Las estadísticas del coche, aquí vemos un poco todas las pruebas realizadas, ¿vale? Aquí vemos un poco los consumos, ahora hablaremos de ello. Asistente inteligente, donde tenemos todo para activar.
Hola Aurora. Hola Ceres. Aquí tenemos el sonido disponible dentro del coche, notificaciones, toda esa configuración. Aquí la parte de ecualizador del equipo de audio. Esto es lo que os he comentado. Podemos incluso tener varios idiomas, en inglés, chino, en este caso está en español. Podemos ir en modo día, modo automático como ahora, o modo noche, como queramos. Va en modo automático, que en cuanto detecta oscuridad y que activa las luces, pues se nos pone en el modo de noche. Brillo total, salpicadero, el rango lo podemos llevar en este modo, formato de hora, vamos, una cantidad de sistemas. Bueno, perfecto. Continuamos. Tenemos aquí el espacio de almacenamiento, lo que llevamos de memoria. Y bueno, podemos entrar en modo mantenimiento, ver vídeo mientras se conduce. Bueno, en fin, una cantidad de cosas impresionante. Llegamos al clima. El clima, bueno, bastante legible. Eso sí, no llevamos ninguna botonería accesible desde fuera, ni rápida ni nada, con lo cual un problema de ergonomía, una de las sombras para este coche también. Pero bueno, aquí el sistema es bastante bueno y fluido y muy activo. En este caso podemos subir, se nos sube el clima, automáticamente ya las rejillas se ponen, ahí lo podemos ver. Podemos a que vaya un poco allí. Es todo usándolo por la pantalla, vale. Y control de los asientos, bueno, que tenemos tanto ventilación, calefacción en los 4 asientos, ventilación solo en los delanteros, calefacción en los 4 y masaje en los delanteros, vale. La verdad es que está muy bien todo este sistema. Y luego vamos a las apps que tiene el coche. Si tenemos el coche sincronizado por Bluetooth con el móvil, automáticamente el sistema SpeedPlay activa el Android Auto o Apple CarPlay. Tenemos todas las entradas anteriores. Aquí podemos entrar a la grabadora de conducción, que es la cámara que os he dicho aquí. Tenemos vídeos capturados, vídeos en bucle, las fotos y la configuración, donde podremos ir activando o desactivando lo que queramos. Muchas más opciones que podemos ver, galerías, control de asientos, centro de control, configuración, la radio. Está muy bien, y como veis tenemos toda esta zona aquí como resumen de kilómetros, las canciones, y con muy buena calidad y muy buena resolución. Aquí, bueno, vemos dos cargadores de carga inalámbrica, cada uno con una ventilación para ayudar a refrigerar el móvil para que en esta carga no se sobrecaliente. Eso también lo hemos visto en un vídeo anterior de Lomoda, que solo lo llevaba en uno, aquí lo llevan en los dos. Y bueno, más materiales de muy buena calidad, muy buena calidad. La verdad es que la calidad es impresionante. Vemos aquí más madera, este pomo con buen diseño y buena terminación. Aquí dos portabebidas y una guantera también engamusada para ayudarnos a tener aquí alguna cosilla más a la mano. Además, la posición es buena para descansar, y aquí otro hueco para dejar algún bolsito, alguna cartera en esta zona. Y tenemos conector 12 voltios y puertos USB para conectividad. También unos buenos bolsillos para las puertas, para llevar botellas, alguna cosa, todo bien gamusado, y una guantera también bien revestida con buen material, y la verdad es que está muy bien. Espejo fotocromático, aquí tenemos los warning, luces aquí en esta zona, y un techo que
totalmente panorámico, no tenemos ninguna regulación ni de intensidad ni nada, pero cubre bastante bien. Ahora nos está dando el sol y no tenemos ningún tipo de molestia, y la verdad es que no he sentido ni calor ni nada en este aspecto con respecto a otros modelos que tienen este tipo de alternativas. Un coche que la verdad está muy bien rematado, unos asientos confortables, con unos reposacabezas, bueno, increíbles como van. La verdad es que tiene regulación eléctrica, como os he dicho antes, también masaje. Tenemos 3 memorias que se nos activan justo aquí. En el momento que movemos el asiento nos dice ¿quieres guardar en la memoria? Y ya lo activamos. Pedales en aluminio. Vamos, está muy bien equipado. Aquí, bueno, tenemos el espejo también en un formato muy bonito, limpio, sin marco y con una luz LED que va en los laterales. No podremos regular ni intensidad ni tipo de luz, es así único, pero la verdad es que está muy bien. Algo que ha ido también evolucionando, y en eso los fabricantes chinos lo están logrando, algo diferente. La verdad es que está todo muy bien rematado, altavoces, head display, está cargado a tope. Pero bueno, también hay que hablar un poco de la dinámica, así que vámonos ya a ponernos al volante y rodar con él, y os cuento mis sensaciones. Acompáñenme. Bueno amigos, ya vamos al volante de este CR5, que ofrece lo primero, como siempre en un coche eléctrico, la insonorización y la calidad de rodadura muy buena, muy alta. No tenemos los típicos ruidos de un motor térmico, y que además en muchas ocasiones tienen una mala insonorización de la cabina. En este caso llevamos cristal doble, y esto también mejora los ajustes de las puertas, gomas. Se nota un coche bien ensamblado, y que hemos pasado ahora mismo y vamos a entrar ahora aquí en una zanja. Obviamente en el vídeo no se va a apreciar lo que realmente quiero intentar transmitirles, pero bueno, es algo excelente para este tipo de coches, que es una de las cosas que siempre buscan los clientes de este tipo de subpremium, ¿no? Este motor es el inicial del CR5, son 299 caballos a 420 Nm par, caja de una única velocidad, por supuesto. Y bueno, tenemos un motor que va en el eje posterior, propulsión trasera. Luego tenemos una versión más potente, 594 caballos, con tracción total, y su precio es más elevado. Esta unidad está en 63.000 euros y la versión tracción total está en 69.000 euros. Estamos en una media de unos 7.000, 7.500 euros de diferencia entre un modelo y otro. ¿Qué puedo destacar? A ver, aparte de la insonorización y de esa calidad de rodadura, yo me quedo con una puesta a punto extremadamente confortable. Un coche que absorbe muy bien las imperfecciones. Ahora vamos por un trayecto que el asfalto no está bien hecho, hay mucha irregularidad y algo se siente, pero ya os digo que para el tamaño de goma que tiene, que son la llanta 20 pulgadas y una goma 255, poco se transmite al interior, ya os lo adelanto y os aseguro. Así que tiene un modo muy confortable. Tenemos varios modos de conducción que podremos elegir. Tenemos ahora mismo el modo deportivo activo, podemos ir en modo eco. El coche se siente más calmado, incluso demasiado, pero bueno, para un trayecto urbano es más que suficiente, porque vas a tener una buena dosis de potencia, no vas a sentir que el coche vaya excesivamente lento, que haya un letardo en reacciones, en adelantamientos, para nada, pero en entornos urbanos, ¿no? O si tienes una conducción por autovía muy relajada. Ya en cómodo vamos en esa media ideal de conducción, donde el coche, bueno, tiene un comportamiento más equilibrado, y en modo deportivo entrega toda la potencia disponible de este coche, y la verdad es que se siente como dosifica. Por supuesto, no es una entrega contundente, pero sí que se siente que es un coche potente
y dentro de la normalidad bastante ágil. Y digo normalidad porque incluso podremos elegir ir en modo eco y elegir la dirección algo más dura, pero es una dirección muy electrónica, muy asistida, y la verdad es que si quieres ir muy rápido por zonas de curva, el coche no va a ser ese coche deportivo, ¿no? Un coche sub con aspecto deportivo y una dinámica deportiva, para nada. Es un coche que te va a decir, calma, tranquilo, porque además estamos hablando de más de 2,5 toneladas de peso. Es un coche pesado y que su puesta a punto es para que vayas confortable, a pesar de que tengas un modo deportivo, no se te venga la cabeza arriba y que vayas a ir muy rápido con este coche en tramos de curva, montaña ni nada. Es un coche para ir confortable, con lo cual lo volvemos a poner en cómodo. Además tenemos una parte regenerativa en la frenada, luego sentimos ya cómo muerde. No hemos acusado ningún tipo de fatiga en estos trayectos, hemos ido por ciudad, autovía, y la verdad muy bien. Ahora vamos a pasar esta curva y ahora más adelante tenemos otro tramo de curva para que veáis sobre todo lo que os digo de cuando queremos que el coche obedezca. Va a obedecer, pero tienes que siempre ir con cierta corrección en el volante, ¿no? Es un coche que va con unos puntos de apoyo muy a la zona de confort y no a la deportividad. Aquí entramos en esta curva, hacemos como veis, si vamos a ritmos normales, es un coche excesivamente confortable y que no va a tener mayor problema. Hay que mencionar también el confort del puesto de conducción. Un puesto de conducción muy cómodo, tenemos muy buena visibilidad por espejos exteriores, por la luneta interior también tenemos buena visibilidad. Si llevamos varios ocupantes se nos reducen notablemente, eso es normal en este tipo de coches. Y luego, bueno, el asiento, la ergonomía en general es buena. En cuanto a posición de conducción, pero luego a la usabilidad de los elementos, pues hay que mencionar por supuesto que el hecho de no tener botones físicos para el clima o para accesos rápidos, bueno, nos limita siempre a recurrir a la pantalla. Tenemos las ayudas a la conducción, que además las cámaras 360 en el momento de que queremos aparcar o echar marcha atrás se nos activa y tenemos muy buena ubicación de todos esos elementos y facilita muchísimo la conducción. La autonomía, pues bueno, estamos hablando de una batería de 80 kWh que la recarga en carga continua permite hasta un máximo de 100 kW de carga y en carga alterna de hasta 10 kWh. ¿Qué pasa? Es un coche que en ciclo WLTP nos indican que tiene una autonomía de unos 500 kilómetros. En todas las pruebas y recargas que hemos ido realizando, la verdad es que se mantiene en esta autonomía, pero bueno, los consumos están en una media de 18 y 20 kWh dependiendo de cómo llevemos el coche. Y esto, bueno, si nos ponemos a hacer cálculos, la verdad es que esa autonomía siempre va a ser un poco menos de los 500, pero estaríamos hablando realmente de un entorno de los 420, 480 e incluso, ¿por qué no en algún momento puntual llegar a esos 500 kilómetros de autonomía? Que francamente son muy buenos para un coche de prácticamente 300 caballos, propulsión trasera, más de 2,5 toneladas de peso, pero con una puesta a punto increíble. Un coche sub, un coche con una dinámica, vamos, confortable, la verdad.
Tenemos el Hub Display, que es algo bastante útil para no distraernos de la carretera y que además, bueno, nos permite tener allí un resumen de lo más necesario del cuadro de instrumentos. Un cuadro de instrumentos con buena lectura, todo con buena disposición, ya habéis visto un poco en el interior. Y bueno, amigos, ya como veredicto y despedida de este vídeo, espero que os haya gustado. Si aún no lo has hecho, suscríbete, que nos ayudas muchísimo, y déjanos tu like y comentarios aquí debajo para poder hacernos más visibles en el canal de YouTube y poderles seguir trayendo mucho más pruebas así de vehículos interesantes y menos interesantes. Traemos de todo. Y bueno, como veredicto, pues este Serie 5 a mí me ha impactado. Es un coche que, bueno, le tenía ganas ya de poner manos aquí en el volante y poder tener las impresiones, y os aseguro, es un coche muy válido para poder hacerte con un sub con estas calidades premium y tamaño. La verdad es que sí. Sombras, pues bueno, todos los coches tienen sombras. La capacidad del maletero un tanto justa, la verdad, en comparación con otros modelos de la competencia. Tenemos también esa mala fama de marcas chinas que la gente se marca notablemente con las marquitis de posibilidad en cuanto a, oye, me compro una marca china o sigo con las marcas tradicionales europeas, y más en este tipo de segmento de subpremium, pues es mucho más complicado entrar. Entonces puede ser una sombra muy fuerte para este modelo. Bueno, agradecerles la visita, no olvidéis suscribiros al canal y dejarme vuestro like. Y no olvidéis también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, donde también tenemos actualidad del motor. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.